Para poder comprender la encíclica Humane Vitae, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y volver a la revolución industrial que ocurrió entre 1760 y 1840. Esta primera revolución industrial fue un proceso de muchas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, que se desarrolló principalmente en Inglaterra. Pero todo este periodo se caracterizó por la introducción de innovaciones técnicas como la producción agrícola y la creación de fábricas como centros de producción. Entonces, cuando hablamos de una creación de fábricas, pensamos que las fábricas necesitaban personal de trabajo para que puedan funcionar. En ese tiempo, las familias eran bastante conservadoras, ¿no? Entre 1760 y 1840. Era muy conservador el núcleo familiar. Y los padres, los esposos, vivían de los campos, ¿no? El esposo iba a trabajar al campo, luego regresaba a casa, almorzaba en casa, estaban con los hijos, o sea, había una unión familiar bastante importante. Entonces podemos decir que la primera revolución industrial dio el primer golpe al núcleo familiar, sacando a los padres de familia del hogar. ¿Por qué? Porque como las fábricas necesitaban personal obrero para trabajar largas horas en una jornada y necesitaban varones, los padres de familia dejaron los campos y se fueron a las ciudades a trabajar a estas fábricas. Al principio les pagaban bien, pero luego empezaron las explotaciones laborales. Y es ahí cuando la iglesia empieza a escribir sobre estas cosas, sobre la dignidad de la persona humana. Entonces vemos que la revolución industrial fue el primer golpe contra la familia, sacando a la cabeza del hogar, que es el varón, el papá. Luego de esta revolución industrial vamos a ir ahora a 1960, donde ocurre la primera revolución sexual. Y esta revolución sexual se crea con el fin de liberar el deseo que la religión había oprimido y que esta revolución iba a conducir a la felicidad de la persona, ¿no? ¿Qué pasó en esta revolución sexual de 1960? La creación de la píldora anticonceptiva. Hubieron dos científicos específicamente que crearon esta pastilla por recomendación de una mujer que era feminista, y quien tuvo la primera clínica de planificación familiar. Ella se llamó Margaret Sanger. Entonces, así como la primera revolución industrial golpeó a la familia sacando al papá, atacando al varón de la casa, a la cabeza de la casa, la revolución sexual de 1960 atacó a la mujer, ¿no? Entonces, en este contexto histórico de la revolución sexual, el Papa Pablo VI escribe una encíclica llamada Humane Vitae, como una respuesta a este mal. O sea, la iglesia fue bastante rápida en contestar, en defender la familia, ¿no? En defenderse de este ataque que ocurría en ese tiempo. Entonces, podríamos decir que el Papa Pablo VI fue bastante fiel a su misión petrina por hacer esta encíclica verdadera doctrina de la Iglesia Católica, que responde a la ley natural y a la voluntad de Dios para la humanidad. Y ciertamente es una encíclica profética, porque ese momento y el que vivimos hoy, donde los gobiernos insisten en el control de la natalidad y donde se promueve la anticoncepción, donde la sexualidad se ha convertido en un placer de consumo, donde seguimos viviendo en un antropocentrismo en el cual verdaderamente el hombre se cree el dueño del universo, descartando a Dios totalmente de su vida, Humane Vitae ha sido y es un desafío necesario para la humanidad, desde 1960 hasta el día de hoy, 2025, y hacia futuro.
ya que esta encíclica que escribió el Papa Pablo VI es verdaderamente un don de Dios. Y es necesaria su evangelización porque nos educa en la grandeza de la sexualidad en el matrimonio y el futuro de la familia. Entonces, es evidente que esta encíclica profética es una herramienta para todos los tiempos, porque probablemente el Papa Pablo VI intuía que las cosas no irían bien. Y es así que él decidió continuar la comisión que San Juan XXIII había empezado el año anterior. Él había reunido un grupo de personas, científicos, expertos, para empezar a escribir sobre la moral, ¿no? Y que después de Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II dedicaría los 5 primeros años de su pontificado con las 129 catequesis que finalmente se convertirían en la teología del cuerpo, donde el Papa Juan Pablo II nos va a enseñar a profundidad el plan de Dios para la humanidad desde el principio. Entonces, vemos cómo la teología del cuerpo nace de Humanae Vitae, de esta encíclica de Pablo VI, y Humanae Vitae nace como una respuesta contundente contra el mal de la revolución sexual. ¿Ok? Entonces ahí vamos entendiendo cómo va naciendo cada una de estas importantes estrategias que tuvo la Iglesia para recordarnos el plan de Dios para la humanidad. Bueno, entonces vemos que en ese tiempo la Iglesia fue muy contundente, ¿no? Fue lo que tenía que ser. A pesar de que todo el mundo se puso en contra del Papa Pablo VI, él fue bastante valiente en ponerse firme y presentar esta encíclica, ¿no? Y entonces ahí comprendemos que la Iglesia, como madre y esposa de Jesucristo, supo verdaderamente proteger a sus hijos, ¿no? Supo proteger a la familia y supo proteger sobre todo el plan de Dios para nosotros. Ahora, esta encíclica Humanae Vitae, ¿no? Fue muy importante porque el plan de la revolución sexual era destruir por completo a la familia. De hecho, tenían que atacar a la fuente que daba la vida, que es la mujer, ¿no? Y vamos a escuchar el mismo discurso que ellos escuchaban en 1960, lo escuchamos ahora hasta este momento en el 2025, porque según las feministas, las mujeres han aceptado durante siglos, es el concepto que ellas tienen, durante siglos han sido inferiores a causa de la presión social. Y conscientes ellas de la injusticia a la que han sido sometidas, ellas han reclamado y reclaman el derecho a ser consideradas iguales al sexo masculino. Entonces, esas ideas, esas ideologías las escucharon en 1960 y en este año 2025, hasta este año. Pero nos olvidamos que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y específicamente en esa parte cuando Dios saca de la costilla del hombre, saca ese pedazo de costilla para crear a la mujer, no saca un pedazo de hueso ni del pie para decir que la mujer es inferior al varón, ni tampoco saca el pedazo de hueso de la cabeza para decir que la mujer es superior al varón. Lo saca del hueso de la costilla. Y las costillas son huesos bastante fuertes en nuestro cuerpo. Son esos huesos que protegen los órganos más sensibles, más vulnerables, que son el hígado, el corazón, los pulmones. Entonces, Dios sacó ese hueso de la costilla del varón para crear a la mujer, diciendo que el hombre y la mujer pueden ser diferentes en muchísimas cosas, porque tenemos la naturaleza masculina y femenina, son totalmente diferentes, pero el varón y la mujer son iguales en dignidad. Y eso nos demuestra el hueso de esa costilla, que somos iguales en dignidad. Bueno, entonces, y como hemos visto, ¿no?
el tema, volviendo a la revolución sexual, que fue la creación de la pastilla anticonceptiva, ellos tuvieron o hicieron 2 formulaciones. La primera formulación hacía que el ciclo menstrual de la mujer ya no fuera natural, sino fuera un ciclo artificial. Y entonces eso hacía imposible la fecundación. Pero esa primera pastilla, esa primera formulación causaba efectos secundarios muy graves, como trombosis, muerte repentina, tumores en el útero y bueno, muerte en general. Eran efectos secundarios bastante graves. Entonces ellos decidieron hacer una segunda formulación, ¿no? Esta segunda formulación la crearon y no siempre impedía la ovulación, pero sí impedía los efectos secundarios. Esta pastilla reducía el endometrio, entonces si algún óvulo se escapaba y se fecundaba, ese embrión no se iba a poder implantar en el útero porque no había un buen espacio para él. Es por eso que la píldora se volvió abortiva. Y es importante mencionar que al principio esta píldora solo era para personas casadas, es decir, estas pastillas anticonceptivas solo la podían utilizar los matrimonios. Entonces, con esa idea, los matrimonios podían decidir utilizar estos métodos anticonceptivos, esta pastilla, para ver si tenían hijos o no. Simplemente si no querían tener hijos, la utilizaban. Pero luego de ponerla primero en los matrimonios, luego ya les dejaron para todas las personas para todas las mujeres en general. Y eso es importante mencionar. Entonces, ¿qué es la Humanae Vitae? La Humanae Vitae fue esa respuesta ante ese mal, ¿no? Para hacer saber a la humanidad el valor sagrado de la vida humana. No solo que la mujer se convierte en madre desde el momento en que concibe, sino que toda vida es sagrada desde el momento principal, desde el comienzo hasta el final, ¿no? Y ahora las mujeres pueden verificar si tienen hijos que vienen enfermos o no. Entonces ellas pueden decidir si eliminan o no al bebé enfermo, al bebé que viene con alguna discapacidad. Pero la Humanae Vitae lo que pide es, o lo que recomienda es aceptar el sacrificio heroico y ofrecérselo a Dios. Es decir, aceptar al bebé como venga y ofrecérselo a Dios. Y además la encíclica refleja en sí misma el plan de Dios para la creación, porque defiende el amor, que no es simplemente un placer humano, sino es la fuente de vida según el plan de Dios. Entonces, cuando hablamos de heroísmo y sacrificio, esto me recuerda mucho a una amiga, porque ella me enseñó, ¿no? Ella me decía, si tan solo vives una virtud, ¿no? Y trabajas en esa verdadera virtud, ¿cuánto puedes lograr? Y es verdad, es necesario vivir las virtudes, estamos llamados a vivir las virtudes, pero aunque sea una sola virtud, es verdaderamente un acto heroico en este tiempo de tanta degradación moral y sexual, porque esta degradación ha sobrepasado los límites y muy probablemente sea peor a comparación de cualquier otro tiempo, porque en la actualidad la tierra se ha convertido en esa sangre derramada por tantos asesinatos de bebés por los abortos y asesinatos de personas en general, ¿no? Haciendo que el hombre se crea él mismo Dios, ¿no? Y decida matar a quien le venga en gana. Es decir, importándole muy poco el valor inmenso de las personas, de la vida humana. Entonces podríamos decir que estamos en una cultura de la muerte, ¿no? Una ideología con fines específicos, ¿no? Esas ideologías que mienten a la humanidad. Y una de aquellas mentiras, por ejemplo, fue el tema de la despoblación mundial. Mientras más gente haya, más pobreza habrá, menos comida habrá. Y eso es una gran mentira, porque la tierra
puede dar de comer a todos los seres vivos, ¿no? Y entonces vemos en esa ideología una imposición de un modelo de consumo que ya mucha gente ha adoptado. Por ejemplo, otro modelo de consumo es trabajar y no tener hijos. Trabajar y no tener hijos y así puedes hacer lo que quieras y gastar cuanto quieras, ¿no? Otro modelo de consumo es, actualmente ya una mujer puede congelar óvulos, ¿no? Entonces, y los puede usar y puede tener hijos cuando le da la gana. Entonces, digamos que la revolución sexual de los 60 fue el inicio de la destrucción total de la feminidad y de la maternidad, por ende de la familia. Actualmente las mujeres tienen miedo a ser madres. Los matrimonios deciden si tienen o no tienen hijos, ¿no? Porque tienen miedo a muchas cosas. Tienen miedo a no poder hacer lo que hacían antes, a no poder gastar el dinero que hacían antes, a no poder viajar como hacían antes. Entonces, esos son los miedos de tener hijos, ¿no? Uy, no, mucho dinero es que voy a gastar con un bebé, ¿no? Pero nos olvidamos que lo que le permite al hombre enfrentar esos miedos es entregándose a Dios. Porque Dios trabaja en esa persona y esa persona, al entregarse a Dios, se va liberando poco a poco de ese miedo y va a ser capaz de acoger una nueva vida. Acoger una nueva vida es lo que nos enseña Humanevite cuando habla de paternidad responsable, ¿no? Y entonces, el papel fundamental aquí lo tiene la mujer. Y Sor Benedicta de la Cruz, quien es Edith Stein, lo dijo bastante claro, ¿no? Porque la educación de la mujer tiene que ser desde la infancia, porque es ella la fuente de vida, es ella quien ahora se cree Dios de su propio cuerpo y decide matar si no le conviene. Entonces la educación de la mujer es saber manejar sus sentimientos, es ordenar sus sentimientos, es educarse en las virtudes, especialmente en la virtud de la castidad. Es fundamental para que tome conciencia de su misión en la vida y entienda el plan de Dios desde el principio. Y al igual que la mujer, los varones y los jóvenes en general deben ser educados en la virtud de la castidad, ¿no? El papel del varón también es fundamental porque ahora se ha perdido la masculinidad, ¿no? Y ahora ya no existe la paternidad responsable, ahora existe la paternidad irresponsable. Porque el varón ha huido de su responsabilidad. Entonces, es por eso tan importante la evangelización en general sobre la castidad, porque la castidad es una virtud que en este tiempo es muy difícil de vivir. Solo se puede vivir con la gracia, ¿no? Y con la decisión firme de realmente desear acoger el plan de Dios para tu vida. Si tienes ese camino al matrimonio, lo mejor que tú puedes hacer es vivir en castidad con tu novio. ¿Por qué? Porque la castidad te permite discernir si verdaderamente esa persona es con la que vas a compartir tu vida. Pero si tú no vives en castidad, primero, ¿no? Porque todo es un proceso, todo empieza con la simpatía, ¿no? Empieza con la simpatía, luego la amistad, luego el enamoramiento, que es un proceso, y luego el noviazgo. Si tú no vives todas esas etapas en castidad, va a ser muy difícil que tú puedas saber si realmente esa persona es la correcta para tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú entras en la concupiscencia, te unes tanto a esa persona que solamente estás enamorado todo el tiempo y vives en las nubes y no te das cuenta quién es verdaderamente esa persona. Y es importante entender que tu amigo, tu enamorado, tu novio, tu esposo, esos hombres, que obviamente tiene que ser el mismo si llega a ser tu esposo, ¿no? Es ese hombre que te va a ayudar a ti a llegar al cielo. Y viceversa, es esa mujer que va a hacer todo lo posible para que tú llegues al cielo.
Entonces tenemos que entender desde ese plano Dios en la relación. Entonces yo estoy con una persona que me va a ayudar a mí a llegar al cielo y que nos vamos a encontrar en el cielo. Esa es la misión del esposo y de la esposa, esa es la misión del novio y de la novia, esa es la misión del enamorado y de la enamorada, esa es la misión del amigo y de la amiga. Porque la verdadera amistad está en ayudar a esa otra persona a que también dé un paso hacia el cielo. Entonces hablamos de amistad en Dios, enamorados en Dios, noviazgo en Dios, matrimonio en Dios. Bueno, y entonces continuando con la Humanae Vitae, que verdaderamente nos enseña el plan de Dios para el matrimonio, ¿no? Porque Humanae Vitae específicamente habla del matrimonio. ¿Cómo el mal atacó el plan de Dios utilizando la pastilla anticonceptiva, ¿no? La Iglesia menciona en Humanae Vitae que las vías ilícitas de la anticoncepción traen graves consecuencias y que todo lo artificial estaría en contra de la riqueza del amor del matrimonio. Además, una de las consecuencias que se da con frecuencia es que el matrimonio termine por romperse definitivamente, es decir, se separan de Dios porque eligen vivir sin Dios y finalmente se separan los esposos. Y aquí vamos a recordar los dos significados que tiene el matrimonio. El significado unitivo, que es la unión conyugal, es decir, las relaciones sexuales que son necesarias en el matrimonio, y el significado procreativo, que es la transmisión de la vida, ¿no? Entonces, cuando estos dos significados, el unitivo y el procreativo, se separan, se rompe el amor. Es decir, cuando tú te casas con alguien y solamente te unes a esa persona, pero no quieres procrear, entonces ahí poco a poco se va rompiendo el amor porque va sacando a Dios del plan original que Él tenía para ustedes. Y cuando sacas a Dios, ya no hay amor. Por eso hay tantos divorcios, ¿no? Entonces, hay que entender que el amor es para siempre, ¿no? Y es el amor que respeta verdaderamente al otro. Además, el amor en el matrimonio es un amor muy fecundo, ¿no? Entonces, si el hombre o la mujer se creen el dueño de sus propias vidas y rechazan el plan de Dios y ponen sobre el amor la concupiscencia, no están haciendo la voluntad de Dios. Es decir, si solamente el varón está satisfaciendo sus deseos sexuales con su mujer, entonces no está cumpliendo el plan de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios porque está poniendo la concupiscencia, es decir, los deseos desordenados sobre el amor. Y lo que nos enseña Humanae Vitae y lo que uno tiene que saber antes de casarse es que el matrimonio es una donación total, única, fiel y exclusiva hacia la otra persona. Pero tú te donas a esa persona porque tú amas a esa persona y tú quieres el mejor bien de esa persona. Si tú no sabes esto antes de casarte, mejor ni te cases, ¿no? Porque hay que saber estas cosas antes de lanzarse a la piscina. Bueno, entonces, podemos decir entonces que si el varón y la mujer en el matrimonio confían en Dios y viven ellos mismos en la comunión de los corazones, porque responden juntos al deseo del corazón que Dios mismo puso en sus corazones, entonces ahí el matrimonio estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Humanae Vitae es la encíclica que nos enseña sobre la verdadera donación entre un varón y una mujer, ¿no? Y como decíamos, ¿no? El don del amor conyugal es respetar al otro con toda su dignidad. Por eso la unión conyugal es una donación total de los esposos. Y también la castidad es una forma de amarse mutuamente en el matrimonio. Porque la castidad conyugal es el método para entender el uso de los métodos naturales y por sobre todo para tener momentos necesarios entre los esposos y unirse más. Es que es necesaria también la castidad en el matrimonio para crecer en el amor, ¿no? Es muy necesaria. Entonces, cuando los esposos comprenden y aceptan el plan de Dios para sus vidas, entonces
ellos entienden el concepto de paternidad responsable, es decir, ellos están listos para responder cuando hay un llamado, y este llamado sería responder a ser padres, a ser mamá y papá de un bebé. La paternidad responsable es respetar la voluntad de Dios para los cónyuges. Y es el entendimiento de que los hijos son un don de Dios, y tener esta responsabilidad implica que los eduquen como atletas de Dios, como dice ciertamente San Juan Crisóstomo en sus escritos. San Juan Crisóstomo tiene un libro que es muy bueno, que los varones deberían leer y las mujeres también, pero habla de matrimonio y educación de los hijos. Es excelente, a mí me gusta mucho. Y entonces San Juan Crisóstomo dice que los papás tienen que educar a los hijos como pequeños atletas de Dios, porque el fin último de todos es la eternidad. Entonces es así. Cuando el plan de Dios es aceptado por los esposos, ellos son libres de donarse mutuamente, sin miedos, ni nada que los pueda separar del amor de Dios. Pero para la donación total y exclusiva, como menciona el Papa, es necesario ser virtuosos y tener la gracia de Dios. Y todo empieza con cada uno, ¿no? Es decir, tú antes de casarte, personalmente, antes de tener una relación de enamorados, es preciso que tú vivas un tiempo de soledad. Y esa soledad, que no es aislamiento, es un tiempo de soledad nada más que te permite encontrarte con Dios y llenarte de Dios. Si tú no vives un tiempo de soledad y tú no te encuentras con Dios, primero contigo misma o contigo mismo, ¿no? Para ver para ver qué es lo que tienes en el corazón y qué es lo que tienes que arreglar en tu vida, no vas a ser capaz de compartir tu vida con otra persona porque primero no arreglaste tu vida. Entonces es importante vivir un tiempo de soledad donde tú te encuentras contigo mismo, te encuentras con Dios, te llenas de Dios y Dios te va preparando para el encuentro con la otra persona, para que puedas tú ser capaz de amar con todo tu corazón a la otra persona. Entonces, los que se quejan de estar solos no entienden el significado de la soledad, ¿no? Ahora, como dije anteriormente, ¿no? Si tú juntas soledad y aislamiento, ahí sí ya nos equivocamos un poco, ¿no? No podemos estar aislados porque hemos sido llamados a la relación. Entonces, es importante relacionarnos también, ¿no? Pero al mismo tiempo vivir un momento de soledad para encontrarnos con Dios y llenarnos de Él, para ser capaces de poder amar al que debemos amar, a todos los demás, ¿no? Entonces, concluyendo con esta breve explicación sobre la encíclica Humanae Vitae, es básicamente Humanae Vitae nos abre las puertas para primero comprender el significado del amor desde Dios y de su voluntad hacia la humanidad, hacia la familia sobre todo. Y ciertamente fue un signo de contradicción en su época, pero debemos de tomarla como una herramienta muy poderosa para los que hemos comprendido el significado de este tesoro que la Iglesia verdaderamente debería proclamar a los cuatro vientos desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños, esto es lo que nos deberían enseñar para no patinar tanto en la vida, ¿no? Sin embargo, una forma de ayudar a Dios es utilizando esta herramienta para evangelizar y hacer entender a las personas que Dios verdaderamente tiene un plan extraordinario para las familias. La Humanae Vitae es vivir para ser más humanos, respetando el don de la vida y por lo tanto agrandar más el corazón. La Humanae Vitae nos enseña verdaderamente a ser responsables con el uso de nuestra libertad, y en medio ahora de un caos ideológico en el que vivimos, la Humanae Vitae es un don de Dios y una luz para la Iglesia.